Hola, en este cuarto video estaremos abordando el tema de producto escalar de vectores exclusivamente para poder ver en qué consiste y las aplicaciones tan importantes que posee este tipo de multiplicación de vectores. Entonces, ¿qué es el producto escalar? Bueno, básicamente el producto escalar se define originalmente como una multiplicación entre dos vectores. Por ejemplo, aquí tengo un vector A nuevamente con componentes ax, ay y un vector b, bx, by. Cuando nosotros tomamos el producto punto o esta multiplicación de vectores, el resultado al final de cuentas va a ser una cantidad escalar. Por eso su nombre de producto escalar o producto punto. Entonces, esta cantidad escalar, pues evidentemente ya no es un vector, ¿eh? Aquí ya tenemos un número real, un número que puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser fracción, puede ser incluso igual a cero, como vamos a ver al final de este tutorial. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, aquí tenemos la regla, el producto punto entre el vector A y un vector B de forma general. Aquí se sustituyen sus componentes rectangulares o cartesianas y va a ser ax multiplicado por bx por esta parte y se va a sumar con la multiplicación de las componentes verticales de ambos vectores, ay multiplicado por by. Esta suma entonces se va a reducir únicamente a un número real, insisto, ya no va a ser un vector, por eso se llama producto escalar, o el producto punto se le llama porque precisamente aquí aparece en la notación de esta operación un punto. Vamos a ver el ejemplo, obtener el producto escalar o producto punto de estos dos vectores A y B definidos como están escritos aquí en el pizarrón. Entonces, de acuerdo a la regla, vamos a escribir vector A punto el vector B va a ser igual, vamos a sustituir las componentes de cada vector, menos 4,3 por 7, menos 5, y de acuerdo a la regla entonces menos 4 por 7, las componentes en x se multiplican entre sí, más el producto de las componentes en y o componentes verticales 3 por menos 5. Por jerarquía de operaciones primero se realizan las multiplicaciones, menos 28 menos 15, lo cual entonces nos va a estar dando como resultado igual a menos 43. Un número negativo, entero en este caso, menos 43, y entonces este ya se denomina como el producto escalar o el producto punto de estos dos vectores A y B. Como ven, entonces se cumple lo que decíamos aquí, ya no se obtiene un vector, simplemente un número real, cualquiera que sea este. Ahora vamos a ver qué aplicaciones tiene el producto punto. Para empezar, el ángulo entre dos vectores. ¿Cómo se obtiene el ángulo entre dos vectores? Bueno, vamos a tener que el coseno del ángulo, básicamente es con el coseno, es el producto punto de esos dos vectores, otra vez A y B, o los que sean, dividido entre el producto de sus magnitudes. Recordemos que si no se escribe ninguna flechita arriba, estamos hablando de la magnitud o el tamaño del vector únicamente, ya sin su dirección. Por ejemplo, vamos a obtener el ángulo entre estos dos vectores precisamente del inciso anterior con esta fórmula para nosotros saber cómo o qué ángulo tienen esos dos vectores entre sí. Cabe mencionar que este ángulo, como se ve en la figura, es el ángulo más próximo entre esos dos vectores. Es decir, siempre va a ser un ángulo menor a 180 grados, de acuerdo a la geometría. Entonces, A punto B, que de hecho ya lo tenemos aquí, menos 43. Antes de eso sería el coseno inverso, ¿no? Este coseno pasa como coseno inverso de menos 43, entonces dividido entre el producto de sus magnitudes. Eso no lo hemos calculado. Entonces tenemos que calcular la magnitud del vector A primeramente con la fórmula para magnitud, el teorema de Pitágoras.
de acuerdo a lo que vimos en ese tutorial, entonces sería menos 4 al cuadrado, la componente horizontal al cuadrado más su componente vertical también al cuadrado. Esto nos va a dar 16 más 9, que es igual a 25, y la raíz de 25 pues en este caso es 5. Por otro lado, la magnitud del vector b va a quedar como la raíz cuadrada de 7 al cuadrado, que es la componente horizontal, más la componente vertical de b, que es menos 5, elevado al cuadrado, lo cual va a ser igual a la raíz de 49 más 25. Entonces esto nos va a dar la raíz de 74, la cual pues evidentemente no es exacta, la vamos a expresar de esta manera. Entonces va a ser la magnitud del vector A, que en este caso es 5, por la magnitud o el tamaño del vector B, que es la raíz de 74. Esto va a implicar entonces que al sacar el ángulo θ entre estos dos vectores, el ángulo más cercano entre el vector A y el vector B, pues lo vamos a calcular utilizando la calculadora. Entonces, haciendo esto de cálculo nos da aquí que es de 178.67 grados. Ese es el ángulo más cercano que separa estos dos vectores que tenemos aquí originalmente, A y B. Y si ustedes por separado hacen la gráfica en el plano cartesiano de estos dos vectores a escala y luego miden el ángulo con el transportador, les va a dar muy cercano a este ángulo, ¿no? Prácticamente 180 grados están separados. Y entonces ya calculamos la separación de estos dos vectores por medio de su ángulo. Otra aplicación que tiene el producto punto o producto escalar es hacia la física directamente, el trabajo mecánico. Bien, ¿cómo se define el trabajo mecánico de entrada en física? W del ingreso para trabajo es igual al producto punto o el producto escalar de estos dos vectores, el vector de fuerza y el vector de desplazamiento. Entonces, el trabajo que efectúa una fuerza para desplazar un cuerpo de un punto a otro va a ser dado también por el producto punto. En ese sentido, bueno, el trabajo entonces va a ser una cantidad escalar, como ya vimos con el producto punto. Siempre que hagamos producto punto o producto escalar entre dos vectores, siempre te va a dar un número real. De tal forma que esa es una de las ventajas de trabajar con escalares, que son más sencillos de trabajar o más rápidos de trabajar que los vectores. En este caso, por ejemplo, podemos ver un bloque que está siendo trasladado o desplazado de un punto A hacia un punto B, una cierta distancia. Ahí tengo mi vector de desplazamiento, que sería horizontal, y la fuerza, en este caso una fuerza que sí tiene que ser constante, eso sí lo vamos a aclarar, es una fuerza constante, pero que está siendo aplicada a un ángulo distinto del vector del desplazamiento. En este caso puedo manejar la componente horizontal, ya que el desplazamiento es horizontal. Entonces la componente en X u horizontal de la fuerza, ya sabemos por vectores que es la magnitud del vector de fuerza multiplicado por el coseno del ángulo. De tal manera que entonces si esto lo reemplazamos en la parte superior, tendríamos que el trabajo de forma general va a ser esa componente que está actuando, vamos a decir, está actuando en la misma dirección que el desplazamiento, ¿no? En este caso, pues el desplazamiento, vean, es horizontal. Y la componente de la fuerza que a mí me interesa, pues también va a ser la horizontal, la que va en la misma dirección que el desplazamiento. Al sustituir esto en la fórmula del trabajo, va a quedar fuerza por coseno. Y vamos a tomar en cuenta también la magnitud del desplazamiento, que es la distancia. Ya manejándolo como una escala al desplazamiento, pues es la distancia.
El trabajo entonces va a ser fuerza por distancia por el coseno del ángulo que está entre el vector de fuerza y el vector de desplazamiento. Y esa es la definición general que se maneja de trabajo, por ejemplo, en bachillerato, ¿no? En la preparatoria, siempre que nos manejan problemas de trabajo, igualmente en los exámenes de admisión hacia la universidad, el politécnico, etcétera, vamos a estar trabajando con esta relación del trabajo, que de dónde proviene, bueno, básicamente del producto punto, del producto escalar de los vectores de fuerza y de desplazamiento. Así que bueno, esto ya lo estaremos abordando en el tema correspondiente de física. Yo únicamente voy a dejar la aplicación hasta este punto.